Seguimos con más de Primera Página conversando con el ministro del Poder Popular para el Trabajo, Eduardo Piñate. Le voy a hacer la pregunta sobre Fede Cámaras y hay tantos comentarios e inquietudes que voy a dar paso de inmediato a Twitter para que el ministro pueda contestar. Ministro, le colocan acá en el diario, quiero decir, por ejemplo, que Ricardo Cusano, quien es vicepresidente de Fede Cámaras, aseguraba que el flujo de cada empresa es cada vez menor, el consumidor cada vez está más empobrecido y puede comprar menos. Esto a propósito de la política que está aplicando el gobierno en materia económica. ¿Qué responde a esto precisamente cuando se dice que ya no hay ni siquiera el poder adquisitivo para adquirir ciertas cosas, incluso de consumo básico? Si el gobierno del presidente Nicolás Maduro, si el presidente Nicolás Maduro no hubiese desarrollado durante los últimos 4 años, 5 años, una política de defensa del ingreso familiar, del salario de los trabajadores, como lo ha hecho, uno pudiera decir que nuestro pueblo se estaría muriendo de hambre. Estaríamos en la situación y no del está año pasando, ministro, cuando una gente en la situación la basura en las calles. Estaríamos en la situación de 1989. En 1989 vivíamos una situación de inflación, de acaparamiento, de desabastecimiento, de escasez de bienes, ¿no? Pero nuestro pueblo se ve ahora, ministro. No, nuestro pueblo no podía acceder a los bienes y servicios y tenía un gobierno que no lo protegía, sino que era enemigo del pueblo. Y por eso pasó lo que pasó en el año 1989. Y a partir de allí, todo el proceso de legitimación del sistema político. Nosotros estamos enfrentando una situación, insisto, de guerra que ha deteriorado determinadas condiciones de vida, que ha hecho que se estanquen, digamos, ¿no? que algunos elementos que habíamos superado en la primera década de la revolución bolivariana, pues se hayan presentado. Primero, pero sin embargo no llegan a los niveles en que se llegó en el año 1989, ¿no? Y cuando nosotros llegamos, cuando la revolución llegó al gobierno con el comandante Chávez, estábamos hablando de niveles de 70, 75% de pobreza. Esa no es la realidad que existe hoy en Venezuela. ¿Cuál es la realidad de Venezuela cuando se ve en la calle? Pero además de eso hay un gobierno revolucionario que protege al pueblo frente a los ataques de quienes afirman cosas como la que tú acabas de leer, porque son ellos quienes dirigen esos ataques. Ahora, lo que sí no va a pasar nunca es que el gobierno del presidente Nicolás Maduro deje de proteger al pueblo al tiempo que vamos desarrollando políticas que, como te decía antes, vayan estabilizando la situación de la economía venezolana, vaya saneando la situación de la economía venezolana. No hemos llegado a esos niveles de pobreza, nosotros redujimos durante todo este periodo la pobreza y lo que nos planteamos es lograr retomar los niveles de prosperidad económica que existieron durante la primera fase de la revolución, durante esa primera década de la revolución bolivariana. Nadie puede negar, bueno, sí hay quienes lo niegan, pero lo niegan de manera interesada, por razones políticas. Insisto, que estamos enfrentando una guerra multiforme, en la cual la guerra económica es una de esas formas muy serias. Bueno, ya que usted está hablando de que están protegiendo al pueblo, a pesar de las cosas que se han visto últimamente en la calle, en materia alimentaria, de medicinas y más, vamos a leer justamente a ese pueblo para ver qué le dice y cómo interpreta incluso lo que usted está comentando acá. Le pido, ha llegado muchos comentarios, se lo decía, y preguntas, le pido contestar lo más puntual posible para tratar de leer la mayor cantidad posible. Dice @MasterGis, todos tienen el mismo discurso, culpan a alguien menos a ellos, quitan los controles y verán cómo mejora el poder adquisitivo. Cuando habla de quiten los controles, ¿qué le dice? ¿Qué le responde? Si quitamos los controles que existen, los controles están vulnerados, buena parte de los controles, ¿okay?, que existen en la economía venezolana. Si los eliminamos, imagínate tú cuál sería la situación. Sería lo contrario de lo que él cree. Se enriquecería muchísimo un sector y hundiríamos en la miseria, en la ignominia a la mayoría del pueblo venezolano. Eso no va a pasar. @Berjobas1, ¿qué importancia le da usted al conflicto que está por explotar en la masa laboral del sector eléctrico? Estamos atendiendo ese tema con mucha fuerza, ¿no? Nos hemos estado reuniendo, en lo personal he estado tomando presencia, haciendo presencia precisamente en los debates y estamos tratando de orientar ese tema para evitar el conflicto que se vaya a presentar, el laboral, por supuesto. Eliomar Jiménez dice, buen día, por más esfuerzos infructuosos que hagan no podrán favorecer a los venezolanos. Ejemplo vivo, las universidades que hoy están muy mal, requerimos sueldos y salarios justos. El tema universitario también lo estamos atendiendo de manera personal. Gregory-Ruiz, ministro, ¿a usted le parece justo un salario de 5.196.000 bolívares si la canasta alimentaria familiar es de 220 millones? Que era una pregunta también que le iba a hacer porque esa información se dio a conocer por parte del SENDA hace tan solo pocas horas, 220 millones. El SENDA siempre
eleva no digo no ahora, toda la vida, desde que yo conozco al Senda, desde la Cuarta República, ha hecho de la magnificación, de la manipulación de las cifras, de la cesta alimentaria, de la cesta normativa, etcétera, ¿no? Un elemento para sostenerse. Esos datos no son ciertos, no expresan la realidad de la economía venezolana, generalmente los abultan. En todo caso, insisto, las medidas de defensa del salario, del ingreso de la familia para mantener las posibilidades de la capacidad de compra del pueblo venezolano son complementadas con un conjunto de acciones que se han venido tomando, que se van a seguir tomando en función de estabilizar la economía. José López pregunta, buenos días, ¿cómo pueden hacer los pequeños empresarios y comerciantes para cancelar los compromisos? ¿No es una de las causas de tanto cierre de empresas? Yo creo que si hay alguien, yo lo he discutido varias veces, incluso en la Comisión de Economía, nosotros ahí teníamos empresarios, por ejemplo, estaba el presidente de FEINDUSTRIA, era el vicepresidente el vicepresidente de la Comisión de Economía de la Constituyente, y otros empresarios allí. Precisamente los sectores pequeños y medianos empresarios fue uno de los más afectados por esta guerra. Les impide planificar, les impide establecer planes, digamos, a mediano y largo plazo, y deben ponerse del lado del pueblo venezolano en función de enfrentar eso. Le dice aquí José Hernández, @José_Hernán82. Piñate, tú que fuiste profesor de historia en La Fajardo en tus inicios, ¿qué puedes comprar con 5 millones? Dile al pueblo y revolucionario. ¿Qué le contesta? Yo creo que la gente se alimenta, compra lo mínimo con eso. Si eso no existiera, la gente no pudiera comprar nada. Ministro, pero nada más un desodorante cuesta 1 millón y una pasta de dientes más de... No, claro, está bien. Y el queso, y la carne. Entonces, ¿cómo se hace una familia de 5 personas, por ejemplo? Pero tú me ubicas en Caracas, yo te ubico en San Fernando de Apure, en Guasdualito, y entonces los precios varían. Es decir, hay gente que puede comprar determinadas cosas con eso. A lo mejor no compra el kilo de queso, pero te compra el medio kilo de queso, te compra el kilo de arroz. Siendo el salario mensual. Tiene acceso. Pero además de eso no es solo el salario, te estoy hablando del salario. El ingreso mínimo legal llegó a 5.195.200.000 bolívares. ¿Verdad? Pero existe una política de bonos de protección del salario, de hogares de la patria, existe una política de bonos solidarios, existe la política de hogares de la patria, entonces te existe el cestatique socialista, en fin, existe una política de defensa del ingreso, existe una política de defensa del ingreso, existe una política acompañando el salario que incrementa, es decir, no es solamente el salario, ¿cuántos salarios pueden haber en una familia? Estamos hablando de niveles de desempleo realmente bajos en el país, ¿ok? De 100% de las personas en edad de ser pensionadas con pensiones. Es decir, yo creo que el análisis hay que hacerlo globalmente y no limitarse en este caso al salario, sino que existe una política de protección del ingreso familiar y del salario de los trabajadores, ambas cosas. Entonces, no es solamente 5.196.000 bolívares, hay que sumarle la política de bonos solidarios, hay que sumarle la política de hogares de la patria, en fin, hay que sumarle un conjunto de cosas que, si bien es cierto, siguen siendo elementos de defensa, también están acompañados de otra política. Aquí hay alguien que le escribe, @puntos_xlsx, dice algo que uno incluso ha escuchado en la calle, hay gente que se lo comenta, además dice, dígale al señor ministro que es más barato quedarse en la casa que salir a trabajar. No hay guerra económica, dice, hay desidia gubernamental, el Estado permite y promueve la inflación, nadie cree su discurso, sobre todo a esta hora cuando mucha gente ni siquiera pudo cenar anoche. ¿Qué cree usted? ¿Qué le dice? Mira, en primer lugar, el Estado no promueve la inflación. Ningún gobierno serio, que se respete y que quiera sostenerse en el gobierno, promueve la inflación. Eso hay que decírselo a esa persona. Ningún gobierno lo hace, ni capitalista ni socialista. Nosotros estamos en una lucha contra la inflación. Incluye medidas antiinflacionarias, incluye medidas de defensa del ingreso y del salario de los trabajadores. Y en eso estamos avanzando y se va a seguir avanzando. Entonces, eso es una especulación de esa persona, de ese que mandó ese mensaje. Bueno, ministro, le informo que le vamos a dar un bloque más
porque hay qué tantas preguntas y comentarios para que las pueda contestar, porque es menester, este tema es muy importante en nuestro país. Y también, bueno, tiene algunos tweets a favor, otros en contra y otros con mucha expectativa ante lo que estamos viviendo en materia económica. Son las 7:12. El ministro para el Trabajo, Eduardo Piñate, seguirá con nosotros. Por favor, no se aparte, ya venimos con más.